Hablaremos de la decadencia de Paulina Bonaparte. Hemos hablado muchas veces de los amantes de Paulina, de las intrigas, de los engaños, de que hacía víctima a sus novios y maridos. Bueno, vamos a ver. Pero hoy hablaremos de la decadencia. En más de una oportunidad hablamos de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que era muy generosa en amores. Tuvo dos maridos, Leclerc y Camilo Borghese, y 22 amantes en 28 años de vida amorosa. No parecen tantos. No parecen tantos, ¿no? Lo que sucede es que Paulina era poco cuidadosa en esos asuntos y no se protegía de la maledicencia y del escándalo. La estrella de Paulina se apagó cuando comenzó la decadencia del imperio napoleónico y la decadencia del propio Napoleón. Vamos a ver qué pasó. Dicen los cronistas que cuando los ejércitos imperiales abandonaron los territorios en los que el emperador había puesto un pie, los hombres empezaron a abandonar los territorios en los que Paulina dejaba que pusieran sus manos. Agotada por algunos excesos, Paulina había perdido las bellas formas que tantos habían deseado. En 1814, Napoleón había sido confinado a la isla de Elba, como saben ustedes. Salió de allí para recuperar el imperio en aquellos famosos 100 días y después vino la batalla de Waterloo. Después de esa batalla, Napoleón fue a parar para siempre a la isla de Santa Elena. Cuando Napoleón partió hacia Santa Elena, Paulina se refugió en Roma. El Papa la autorizó a quedarse allí. Esta vez, la extraordinaria vida que había llevado gracias a su hermano se le había terminado. Cuentan que durante los 100 días hubo un fulgor un poco afectado, una especie de intento de fasto imperial que se clausuró con Waterloo naturalmente, pero durante aquel tiempo Paulina había sentido una necesidad enfermiza de divertirse. Entonces organizaba bailongos de disfraz y amó a 3 hombres durante los 100 días, que fueron en verdad sus últimos amantes. Se llamaban Duchamp, Cambronne y Drouot. Cambronne puede ser, me parece, no lo sé, no, al menos tenía el mismo apellido que aquel de la ilustre palabra en el final de la batalla de Waterloo, ¿no? Rendíos, valientes franceses, merde, contesta Cambronne, pero no sé si es el mismo Cambronne. El caso es que estos 3 caballeros fueron los últimos amantes que, según dice nuestro cronista, correspondieron un poco piadosamente a las peticiones de Paulina. Cuando Paulina debió abandonar Francia para recluirse en Roma, se angustió mucho. Estaba sola, nadie le daba bolilla y ni siquiera podía disfrutar de la compañía conyugal. Saben ustedes que ella estaba casada, su segundo esposo era el Camilo Borghese, pero estaba un poco alejada de Camilo, justamente por sus infidelidades, por las de ella, no por las de él. Además, Paulina sentía una especie de duelo, lo que ella llamaba el martirio del emperador, ¿no? Una especie de duelo que le impedía aparecer en los bailes y fiestas que tanto la habían atraído. Así que aprovechó durante los 100 días para recuperar lo perdido. En diversas ocasiones, incluso después, cuando mandaron a Santa Elena a Napoleón, ella le pidió a los ingleses la autorización para ir a Santa Elena a cuidar a su hermano. El 11 de julio de 1821 envió una nota a Lord Liverpool, el primer ministro británico. La pobre ignoraba que en aquel momento Napoleón llevaba muerto ya 2 meses. No se enteró de la noticia hasta el 16 de julio y cayó desvanecida. A partir de entonces se agravó su estado de salud. Parece que Paulina estaba tuberculosa. Desesperada por conseguir alguna compañía, la que fuere, decidió intentar una reconciliación con Camilo Borghese, su último esposo. Entonces Camilo Borghese estaba en Florencia, muy divertido porque andaba con una, ¿no? Paulina le mandó una carta a Camilo Borghese, a quien había engañado 50 veces. Estoy decidida a probar que es vuestro amor lo que quiero. Si conserváis por mí un poco del antiguo afecto,
y si soy capaz de soportarme, espero y creo que cuando esté tranquila junto a vos, recuperaré la virtud. Haced de mí lo que queráis, querido Camilo. Estoy decidido a retirarme del mundo si ya no puedo conveniros. Cuando esta carta llegó al príncipe Borghese, él estaba con una mina, la duquesa Lante de la Rovere, que le pidió que no respondiera a la carta. Dice, hacete el geles, que no contesté nada. Entonces Camilo fingió no haber recibido la carta y continuó sus gestiones amorosas con la duquesa de la Rovere. Ante la falta de respuesta, Paulina, que no podía estar sola, decidió conseguir a su esposo como fuere. Inició unas negociaciones muy extrañas. Escribió a varios cardenales que eran amigos de ella, y a uno de ellos, Agustín Rivarola, le contó su deseo de volver junto a Camilo y le pidió el siguiente favor. El cardenal debía hablar con el Papa León para convencerlo de que le comunicara al príncipe Borghese que era su obligación regresar junto a su esposa para vivir en buena armonía y ofrecer un ejemplo edificante. El Papa escuchó al cardenal y ordenó a Camilo Borghese que retomara el vínculo conyugal. Para un príncipe romano era imposible sustraerse a la autoridad del Papa. Aquel requerimiento lo obligó a renunciar a su vida idílica en Florencia junto a la hermosa Lante de la Rovere. Borghese se la aguantó, aceptó la orden del Papa y puso una sola condición: que la princesa Paulina Bonaparte renunciara a su banda de comediantes. Él llamaba así a los amiguetes que tenía Paulina, ¿no? Borghese en verdad no sabía verdaderamente cómo estaba Paulina, no sabía que estaba enferma, nada. Cuando se encontraron, Borghese vio bajar de una carroza a una dama roída por la enfermedad, que caminaba con lentitud y que había perdido ya todos sus encantos. Y la rispidez que tenía Borghese, que estaba fastidiado por la orden del Papa, se diluyó. El marido, engañado, quedó inesperadamente conmovido y abrazó a Paulina, decidió instalarse junto a ella y la cuidó hasta el final. Cuentan que el 9 de junio de 1825 Paulina se sintió mal. Llamó a su cabecera, al príncipe Borghese, y a su hermano Jerónimo, que creo que era el más chico de los Bonaparte. Pidió un espejo. Tras haberse contemplado largamente, suplicó que después de su muerte le pusieran un velo para que nadie viera su rostro. Borghese se lo prometió. Los dos testigos de ese momento no se movieron de allí hasta que Paulina murió un rato más tarde. Tenía 45 años. Esta era Paulina Bonaparte. ¿Te gustó esta historia? Es muy triste. Sí, es muy triste. La decadencia de una belleza es más triste que la decadencia de un imperio, ¿no? Pero... Sí, ¿no? Que una mujer tan deseada por todos los hombres, Alejandro, termine suplicando a alguien que venga hacia ella, es un acto muy triste, ¿no? Bueno, eso, así, la vida es así de tremenda, ¿no? Cuando, supongo yo que el que ha sido muy deseado sufrirá bastante más los años en que ese deseo desaparezca y sea sustituido por la conmiseración, en el mejor de los casos, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? Yo a todos los que han perdido la posibilidad de ser deseados. Está bien. Y en esta historia al príncipe Borghese, Alejandro, me parece que ha tenido un gesto de buena gente, digamos, ¿no? Hemos ido a la discoteca donde nos esperaban algunas antiguas novias que habían perdido la posibilidad de ser deseadas y se encontraron justamente con nosotros, que también hemos perdido hace rato esa posibilidad, y ese es el peor de los encuentros. Porque el encuentro de uno que todavía puede ser deseado con una que ya no lo puede, es un poco triste, pero el encuentro de dos que se han deseado y que ya no pueden encontrar ninguno de los dos el deseo del otro, es no solo triste, sino superfluo.
Hagamos de cuenta que todo fue un sueño. Hagamos de cuenta que todo fue un sueño. Por eso no conviene encontrarse con viejas novias, especialmente cuando éstas no lo desean a uno. Para que pierda su tiempo con novias que verdaderamente lo desean, si es que tiene alguna todavía. Si no tiene ninguna, no vaya a ninguna parte. Bien. Nos dieron el tango Nostalgias. Ciertamente remite a un deseo o a un recuerdo triste y doloroso. El tango Nostalgia lo escucharemos en la estupenda versión del cantante Charlo. Adelante. La estrella de Paulina se apagó cuando comenzó la decadencia del imperio napoleónico y la decadencia del propio Napoleón. Vamos a ver qué pasó. Dicen los cronistas que cuando los ejércitos imperiales abandonaron los territorios en los que el emperador había puesto un pie, los hombres empezaron a abandonar los territorios en los que Paulina dejaba que pusieran sus manos. Agotada por algunos excesos, Paulina había perdido las bellas formas que tantos habían deseado. En 1814, Napoleón había sido confinado a la isla de Elba, como saben ustedes. Salió de allí para recuperar el imperio en aquellos famosos 100 días, y después vino la batalla de Waterloo. Tuvo 2 maridos, Leclerc y Camilo Borghese, y 22 amantes en 28 años de vida amorosa. No parecen tantos. No parecen tantos, ¿no? Lo que sucede es que Paulina era poco cuidadosa en esos asuntos y no se protegía de la maledicencia y del escándalo. Después de esa batalla, Napoleón fue a parar para siempre a la isla de Santa Elena. Cuando Napoleón partió hacia Santa Elena, Paulina se refugió en Roma. El Papa la autorizó a quedarse allí. Esta vez, la extraordinaria vida que había llevado gracias a su hermano se le había terminado. Hablaremos de la decadencia de Paulina Bonaparte. Hemos hablado muchas veces de los amantes de Paulina, de las intrigas, de los engaños, de que hacía víctima a sus novios y maridos. Bueno, vamos a ver. Pero hoy hablaremos de la decadencia. En más de una oportunidad hablamos de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que era muy generosa en amor.